De regreso con ustedes, mis amigos, acá en Sobre los Hechos, con nuestro invitado Amaury García, neurocirujano y vicesecretario de la Fuerza del Pueblo, con quien conversaremos temas de salud y también temas políticos, ¿verdad, Amaury? Bienvenido. Muchas gracias, claro que sí, a su disposición. Mire, recientemente el excelentísimo señor presidente Luis Abinader pues hizo una alocución al país, una bien comentada, otra sacando aristas, tanto en redes sociales como en programas, que tiene que ver con lo que es la desestimación del uso de mascarilla y otras medidas restrictivas que habían colocado a partir del inicio de la pandemia. Usted como médico y como vicesecretario de salud de una organización política, ¿cómo usted valora esa medida? Y si es cierto, ¿usted cree que hay que dejar de utilizar esto? Porque habría que ver desde el punto de vista médico. Bueno, pues para nosotros representa una preocupación, puesto que la evidencia, los organismos que llevan el tema de la pandemia a escala mundial, como es la Organización Mundial de la Salud, y más cercano, la Organización Panamericana de la Salud, establecen el peligro que representa relajar las medidas que han demostrado ser las prácticas más convenientes en toda la pandemia, que es el uso de la mascarilla. Y yo estoy en este momento sin mascarilla, en contra prácticamente de mi voluntad, ya con un poco más de distancia, pero en realidad nosotros tenemos que ver que el relajar estas medidas de la distancia que hay que tener entre personas, el evitar estar en actos masivos, esto evidentemente, según la Organización Mundial de la Salud, tanto por la directora de la oficina panamericana, la señora Etienne, como por el director de la OMS, Tedros, establece la necesidad de tener mucho cuidado, puesto que hay países, y el caso, por ejemplo, de Dinamarca, que abandonaron estas medidas y tuvieron rápidamente que empezar a ver cómo enganchar de nuevo con las medidas restrictivas, porque el peligro no ha pasado. Todos aspiramos a volver a tener el estilo de vida que llevábamos, con la libertad de andar sin estas medidas tan enojosas. Sin embargo, vemos como desafortunado, fuera de tiempo, y nos preguntamos cuáles son las motivaciones. Son sanitarias. Entonces, ¿qué tiene el gobierno dominicano de información de privilegio que las instituciones y las agencias internacionales, europeas, mundiales, no tienen? Entonces, eso es una situación bastante preocupante para nosotros, porque evidentemente que vemos una contradicción entre esa decisión que toma el presidente de la República y las medidas que el Ministerio de Salud Pública viene llevando a cabo, está pautando. Evidentemente que todo esto tira por la borda la aspiración de seguir vacunando a la población dominicana. Los datos, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública dan cuenta que los dominicanos que hemos accedido a vacunarnos no pasamos del 54, 56%, por ahí andamos más o menos. ¿Eso qué significa? Si el 54% de la población es la que ha accedido a una o a dos vacunas, esas dos primeras dosis, significa que 44, 46% de la población no tiene esa inmunización. Ahora bien, si se ha desestimado esas medidas que buscan que las personas no enfermemos de manera masiva, y es el problema que se genera en los sistemas sanitarios, que cuando un grupo de personas, por ejemplo, llega a una emergencia producto de un accidente, digamos que llegan 3 personas a una emergencia que tiene capacidad para atender 20, 30 personas, pues no pasa nada. Pero si de repente se descarrila un tren, cae un autobús y
en esa emergencia pues hay que atender 40, 50 personas, pues evidentemente se desborda. Y es lo que vimos con COVID en ese año 2020, 2021. Pero vimos, por ejemplo, que este momento estamos sufriendo un descenso en el tema de Omicron. Sin embargo, hay un interesante estudio que hacen desde Japón con relación al tema de una subvariante que es la BA2, la cual tiene un comportamiento que es mucho más agresivo que la BA1. Y esto entonces evidentemente es lo que nos extraña, que esos elementos no se están tomando en consideración. Dejarle a la población la libertad de si usa la mascarilla o no, es un acto que no consideramos que sea oportuno. Esto no es lo que demanda el momento. Pero además, el lunes, estamos hablando de hace 3, 4 días atrás, el lunes se da a conocer el inicio de la vacunación hacia los niños. ¿Qué va a pasar cuando ya tú no tienes la obligatoriedad con una población resistente, con una gran cantidad de noticias falsas que giraron en torno a la vacuna, la resistencia, los antivacunas? Ya nosotros, esa gran inversión que hemos hecho hasta este momento en adquirir vacunas, probablemente tendremos que hacer algo con esas vacunas porque la gente no va a acceder. De manera que nosotros entendemos desde la Fuerza del Pueblo que ha sido fuera de tiempo y para nada obedece a una medida de tipo sanitario, más bien parece medidas ligadas a presiones políticas, a temas de otra naturaleza. Fíjese que el 31 de enero era la fecha para tener como límite que todos los dominicanos tuviéramos el booster, el famoso refuerzo, o como dice la gente, la tercera dosis. No se alcanzó y se dio una prórroga. Probablemente al ver que tampoco íbamos a poder lograr esa meta, entonces es probable que esto haya sido un elemento de presión para el gobierno. De todas maneras, yo creo que siempre que nos damos cuenta que hemos cometido alguna decisión fuera de lugar, hay tiempo para pues enmendarlo, y nosotros desde Fuerza del Pueblo le invitamos a las autoridades sanitarias a que sigan haciendo lo propio. De hecho, en el ministerio se dice que, bueno, use mascarilla en lugares de concurrencia, lo cual entra en contradicción. Esas son las recomendaciones que deben existir, y seguir insistiendo en la necesidad de las vacunas. Las peores variantes, las más agresivas como Delta, las más contagiosas como Omicron, aparecen ¿dónde? En países donde los niveles de vacunación son muy altos, porque los virus de forma natural viven mutando para poder sobrevivir. Entonces, si nuestra población de ese 40 y tanto % que no se ha vacunado sigue a la libre, ahora sin esas restricciones, pudiéramos tener que volver hacia atrás. Doctor, usted habla que posiblemente esta medida no ha obedecido a datos científicos, a estadística aportada por las voces autorizadas a nivel internacional en materia de salud y que han estado monitoreando todo el comportamiento de la pandemia. Si no es así, y habló de la posibilidad de presión, ¿qué tipo de presión pudo haber estado recibiendo el gobierno dominicano para tomar una decisión de esa naturaleza que tomó por sorpresa a más de uno? Bueno, yo creo que las respuestas a esa pregunta pues tendría que darla precisamente otro tipo de personal que no me compete a mí. Ahora, lo que yo sí creo es que el gobierno, al hacer ese anuncio, debió acompañarse de técnicos en salud que respaldaran y definieran, bueno, nosotros vamos ahora a una desescalada total, vamos a abandonar las restricciones amparados en estos elementos, y eso no ocurrió. Entonces, es justamente lo que nosotros pues decimos, no son decisiones amparadas en una evidencia científica. En medicina, como en ciencia, nos apegamos a evidencias. Lo que demuestran las evidencias habitualmente son las recomendaciones que hacemos. Y como práctica saludable, nosotros entendemos que esto no corresponde a una evidencia de esa naturaleza. Y naturalmente, nuestra aspiración es que
la población entienda. Aquí tenemos pacientes, por ejemplo, personas, ¿no?, que son de mucho riesgo. Pacientes, a lo largo de toda la pandemia hemos estado hablando de que pacientes, por ejemplo, diabéticos descompensados, pacientes hipertensos descompensados, pacientes que están sometidos a diálisis, que han sido trasplantados, son pacientes que evidentemente son pacientes de mucho riesgo. Y no podemos nosotros entender que una alocución o un decreto puede acabar con una epidemia. La Organización Mundial de la Salud, aún al día de hoy, establece que hay que seguir siguiendo los lineamientos que han establecido desde ese momento que inicia la pandemia hasta el día de hoy. Y la República Dominicana tiene que verse en el espejo de esos países que han intentado desescalar todo para volver a la normalidad. Llegaremos en un momento, pero nosotros no podemos apenas 1 o 2 semanas de empezar el descenso del alto, llegamos a tener 40 y tantos % de contagio. Omicron fue bastante contagioso, afortunadamente con una baja posibilidad de llevarnos al hospital o de matarnos, pero en esta semana se reportaron 2 casos de muerte por COVID. El lunes, 3 ayer. 3 ayer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El peligro ha pasado? No ha pasado. No es que nosotros querramos hablar de un fantasma, no, es que es una realidad. Y tenemos que ver que en este contexto, pues es necesario seguir teniendo prudencia, y yo creo que las personas tienen que seguir usando mascarilla, deben seguir teniendo cuidado de acudir a espectáculos, actividades masivas sin la debida protección. Eso sin lugar a duda es nuestra recomendación, y en Fuerza del Pueblo insistimos en eso. Doctor, ¿y usted cree que el aspecto económico pudo haber jugado un papel importante en la toma de esta decisión? Bueno, lo económico tiene que ver con todo, y probablemente este sea un elemento que haya pues precipitado esto, lo mismo de presiones del mundo empresarial probablemente, pero nosotros sí entendemos que hay que tener mucho cuidado con todos estos asuntos, porque y si de casualidad tenemos un rebrote, si tenemos un recrudecimiento, entonces tenemos que volver a la posición donde estábamos. Eso creo que hay que tratar de ser mesurado, cuidadoso, y es nuestra recomendación. Bueno, eso en términos de lo que ha sido ya la abolición de las restricciones. La noticia de la semana. Exacto. Pero también queríamos hablar con usted de otro tema que es sumamente interesante, puesto que tenemos una población infantil también y una población muy vulnerable con todo el tema salud. Y cuando hablamos de eso, hablamos de la atención primaria. Un tema bastante interesante, Domingo y Junior, y todos los amigos que siguen este programa sobre los hechos. Definitivamente que cuando nosotros hablamos de la atención primaria, pues nos referimos a una estrategia que el país se comprometió hace ya 43 años. Es la puerta de entrada para hacer funcionar un sistema de salud. Atención primaria busca establecer estrategias que promuevan la salud. Por ejemplo, el tema de la vacunación. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un caso de polio? Un niño con polio que nació, no. Caso de la viruela. Las vacunas han resuelto muchas enfermedades, ya enfermedades que han desaparecido, y mantiene a raya otras. Por ejemplo, tuvimos casos de difteria el año pasado a final. ¿Por qué? Bueno, porque nos descuidamos con la vacunación. Entonces, atención primaria es una estrategia económicamente sustentable, porque prevenir es mejor que curar. Si usted a un paciente hipertenso le aplica su medicamento todos los días, hace ejercicio, come de manera saludable, restringe el consumo de sal, los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, lo mantiene a raya, ese paciente es un paciente que con su medicación habitual pues vive a la expectativa que tiene de forma personal o de forma genética y que la sociedad le provee. Ahora, la atención primaria no solamente es
económicamente viable, sino que científicamente es comprobada y socialmente aceptada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos que la mayoría de la población nuestra no sabe quién es su médico. De hecho, usted no sabe quién es su médico. Probablemente usted se compra un servicio. Quiere ir donde un cardiólogo, busca un cardiólogo. ¿Quién está en esta clínica? Pero no, ese cardiólogo no le pone una cita a usted. Existen pocos casos donde tengamos un médico de cabecera que nos hace evaluaciones de manera particular, que define en esta familia qué necesidades existen. Entonces la atención primaria es una necesidad urgente a 43 años de haberse trazado la estrategia de Alma Ata. Doctor, está bueno el tema, pero vamos a seguir con el mismo en breve. Vamos a una pausa.